La terapia hormonal para la menopausia y el corazón. Una relación complicada, ¿verdad? Durante años ha estado rodeada de muchísimas dudas. Pues bien, hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa y a despejar toda esa confusión. Es que, a ver, la pregunta del millón, ¿es buena o es mala para el corazón? La respuesta ha cambiado radicalmente. Lo que se pensaba antes y lo que se sabe ahora casi no tienen nada que ver. Así que vamos a ver qué dice la ciencia a día de hoy. Vale, para entender dónde estamos ahora tenemos que viajar un poco al pasado. Hay que ver cuál era la promesa inicial de esta terapia, la famosa THM. Es que esto es increíble. Durante mucho tiempo, la idea general era que la THM era una especie de escudo para el corazón. Ojo, no es una exageración. Había más de 30 estudios observacionales que apuntaban a que, además de quitar los sofocos y otros síntomas, prevenía las enfermedades cardíacas. Casi nada. Pero claro, toda esa confianza se vino abajo. De repente apareció un estudio que fue como un terremoto en el mundo de la medicina. Y no era un estudio cualquiera, no. Estamos hablando, claro, de la Women's Health Initiative, o WHI, un macroestudio gigantesco con miles y miles de mujeres. Su objetivo era, de una vez por todas, zanjar el debate. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos reales de la THM? Y vaya si lo zanjó. Lo que encontraron puso todo patas arriba. Los primeros resultados fueron, una bomba. De repente se vio un aumento del riesgo de cáncer de mama, de ictus, de enfermedad coronaria y de trombos. Fue tan inesperado y preocupante que el ensayo con la terapia combinada se tuvo que parar en seco, 3 años antes de lo previsto. La conclusión fue clara, los riesgos superaban a los beneficios. Muy bien, entonces, ¿de qué riesgos para el corazón estamos hablando exactamente? Vamos a analizarlos con lupa, uno por uno para que quede todo clarísimo. El primer gran riesgo que saltó a la vista fue la cardiopatía coronaria. El WHI encontró que, en general, la terapia hormonal combinada se asociaba con más infartos y otros problemas coronarios. Este número, 1,24, es lo que se conoce como hazard ratio. Traducido, significa un 24% más de riesgo de problemas coronarios en el grupo que tomaba la terapia, comparado con el que tomaba placebo. Pero, y esto es muy importante, este número no cuenta toda la historia. Hay un detalle fundamental que lo cambia todo, y ahora llegaremos a él. Seguimos. El segundo riesgo importante que se detectó fue el de accidente cerebrovascular, o ictus. En concreto, se vio un aumento del 31% en el riesgo de ictus con la terapia combinada. Y ojo, que este dato es clave. Este aumento del riesgo se mantenía también en las mujeres que solo tomaban estrógenos. Era un hallazgo muy sólido. Ahora bien, un 31% más de riesgo suena muchísimo, pero para entenderlo bien hay que ponerlo en perspectiva. ¿Qué significa en la vida real? Pues significa que por cada 10.000 mujeres que toman la terapia durante un año, hay unos 8 ictus más que si no la tomaran. El riesgo existe, es real, pero este gráfico ayuda a ver la dimensión exacta. Y vamos con el tercer gran riesgo, el tromboembolismo venoso o TEV. ¿Qué es esto? Pues básicamente son coágulos de sangre peligrosos que se forman en las venas, normalmente en las piernas, y que pueden viajar hasta los pulmones. Este fue uno de los riesgos más claros y consistentes que se encontraron. Los datos del WHI fueron contundentes. La terapia hormonal oral, es decir, en pastillas, prácticamente duplica el riesgo de sufrir uno de estos trombos. Y aquí pasa un poco como con el ictus. Duplicar el riesgo asusta, y con razón, pero miremos los números absolutos de nuevo. Esto se traduce en unos 18 casos más de trombos por cada 10.000 mujeres al año. Insisto, el riesgo es real e importante, pero hay que entender su magnitud real. Después de aquel shock inicial del estudio WHI, la comunidad científica no se quedó de brazos cruzados. Empezaron a reanalizar los datos, a buscar patrones, y encontraron algo. Una pieza del puzzle que lo cambiaba todo. Y aquí está la clave del asunto. Se dieron cuenta de que el riesgo no era igual para todas. Como dice esta cita, en las mujeres que empezaban la terapia justo al inicio de la menopausia, el riesgo para el corazón no solo no aumentaba, sino que a veces incluso parecía disminuir. Esto dio lugar a lo que hoy llamamos la hipótesis de la ventana de oportunidad. Y es una idea potentísima. El cuándo se empieza la terapia es crítico. Pensemos en ello, literalmente como una ventana. Si se empieza la terapia en los primeros 10 años tras la menopausia, la ventana está abierta. En ese caso, el riesgo de enfermedad coronaria no aumenta. Pero si se empieza más tarde, pasados esos 10 años, la ventana se está cerrando o ya se ha cerrado, y ahí es cuando el riesgo sí aumenta. ¿Se ve la diferencia? Es abismal. Vale, entonces, el cuándo es fundamental. Pero la cosa no acaba ahí, porque resulta que el cómo, es decir, la forma en que se administra la terapia, también juega un papel importantísimo. No es lo mismo, para nada,
tomar una pastilla que ponerse un parche en la piel. Las investigaciones más recientes han demostrado que el perfil de riesgo cambia radicalmente entre la vía oral y la vía transdérmica. Vamos a ver esta tabla que lo deja todo súper claro. Fijaos, con la pastilla el riesgo de trombosis de ictus aumenta. ¿Por qué? Porque el estrógeno pasa primero por el hígado. Sin embargo, con el parche, el estrógeno va directo a la sangre, se salta ese paso por el hígado. Y el resultado es espectacular. El riesgo de trombos no aumenta de forma significativa y el de ictus a dosis bajas tampoco. Es una diferencia enorme. Bueno, después de todo este viaje, vamos a resumirlo en 3 puntos clave, 3 ideas para llevarse a casa. La primera, el timing es crucial. Esa ventana de oportunidad en los primeros 10 años lo cambia todo. La segunda, la forma de administración importa. El parche parece mucho más seguro que la pastilla en cuanto a riesgo cardiovascular. Y la tercera, y no por ello menos importante, la terapia hormonal es para aliviar los síntomas de la menopausia, no es un tratamiento para prevenir problemas de corazón. Al final, como hemos visto, esto no va de un simple sí o no. La respuesta es mucho más compleja. Se trata de tener una conversación informada con el personal médico. Conociendo ahora la importancia del cuándo y del cómo, la pregunta clave que queda en el aire es, con toda esta información, ¿qué preguntas hay que hacer para tomar la mejor decisión posible para la salud de cada una?